Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar a una aldea, le salieron al encuentro, ¿cuántos leprosos? 10 hombres leprosos. Interesante que no habían mujeres leprosas. Había mujeres leprosas, pero en este instante son hombres los leprosos. ¿Ya? Hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Diga conmigo, a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hasta ahí vamos a tener la lectura de la palabra del Señor. Amén. ¿Usted está cómodo? ¿Usted está cómodo? ¿Sí? Para escuchar la palabra del Señor. Ok. Lucas es el médico, ¿no? Lucas es el evangelista médico. Es interesante que Lucas es el único que da más claridad con respecto a este pasaje de los 10 leprosos, ¿ya? En la antigüedad, en aquellos años, ser un leproso era una maldición física, pero también una maldición espiritual, según los judíos, ¿ya? Un leproso era alguien que, yo no sé la palabra técnica, quizás alguna enfermera acá me puede ayudar. La palabra técnica para la enfermedad de la lepra, yo la sabía, pero se me fue. La lepra es una enfermedad que comienza a dañar el tejido de la piel, y comienza entonces a haber perforaciones, y comienza con quizás unas manchas o unos granitos, y comienza eso a infectarse de tal manera que es una hay algunas personas que eran leprosos y tenían marcas en sus cuerpos, o simplemente ya por la putrefacción de sus mismas carnes se les empezaba a caer las orejas, se le empezaba a caer la nariz, los dedos se le empezaban a caer, se le empezaban a tener una pudrición. Imagínense ustedes esas personas con esa calidad de vida, personas que tenían familias, personas que tenían hijos, quizás personas que tenían una esposa, un papá, una mamá, y los que declaraban la lepra a los hombres eran los sacerdotes. ¿Por qué? Porque si usted tenía alguna marca en su cara, entonces iban donde el sacerdote y el sacerdote te examinaba. Entonces decía, y uno estaba así, no, que no se lea, para que no se lea, para que no se... Y el sacerdote decía, no puede irse a la casa. Otros eran examinados y eran declarados por el sacerdote de aquel tiempo como un leproso. Ahora, los leprosos tenían una cierta vestimenta, tenían que andar cubiertos con un manto, eran mantos grises o mantos púrpuras de dolor, de tristeza, pero también una de las características de los leprosos, que los leprosos eran desechados de la sociedad, de su propia familia, pero también creaban ciertos campamentos de leprosos. Habían como unas pequeñas ciudades donde se refugiaban los leprosos. Los leprosos iban hacia esas comunidades de leprosos y ahí podían vivir. No podían estar cerca de las ciudades de la gente normal. Es más, si un leproso entraba a la ciudad,
les era permitido entrar a la ciudad para pedir algún tipo de limosna, algún tipo de misericordia a la gente. Pero tenían que entrar de esta manera, los leprosos. Tenían que estar a 100 metros de las personas, a 100 metros de las personas, no menos de 100 metros. Y a 100 metros tenían que entrar cubiertos y tenían que comenzar a gritar: ¡inmundo! ¡Inmundo! No es que se llamaba inmundo, no. Inmundo, sucio, en otras palabras, sucio, soy alguien desechable de la sociedad. Entonces, eso es lo que decían los leprosos. Los leprosos comenzaban: inmundo, inmundo. Entonces, para avisar, era una campanada, era una voz de alerta para que la gente tomara sus resguardos, ¿no? Para que no se acercara a esta enfermedad tan contagiosa. Se podía contagiar. Ahora, los judíos no solamente miraban esta lepra como una cuestión física, una cuestión de una enfermedad, sino que una verdadera maldición. Los leprosos eran símbolo. Es más, la Biblia ocupa la lepra como un símbolo del pecado. La lepra del pecado, dice, que comienza es como el cáncer que nosotros hoy tenemos, que comienza a ir y sin darnos cuenta nos está comiendo todo por dentro. Así era la lepra de aquel tiempo. Hoy en nuestro tiempo todavía existe la lepra. No sé si existe remedio hoy para la lepra en este siglo, pero hay países y hay misioneros que están en países en donde todavía existe esta enfermedad tan terrible acerca de la lepra. Entonces ese es el contexto de lo que está ocurriendo con los leprosos. Los sacerdotes eran aquellos que declaraban si alguien era leproso o no era leproso. Ok, entonces Jesús entrando a la ciudad, se encontró con ¿cuántos leprosos? Con 10 leprosos. Recuerden, ellos tenían que estar como a 100 metros. Es por eso que la Biblia dice que gritaron porque a 100 metros tenían que gritarle. Ahora, estos leprosos habían escuchado del maestro. Habían escuchado, la fama del Señor se había ido aumentando cada día más. Estos leprosos quizás escucharon por ahí que el Señor sanó a un paralítico, que el Señor puso barro mezclado con saliva y puso los ojos de un ciego y este ciego pudo ver. Estos hombres habían sabido que una mujer se había tomado del manto del Señor, y solamente tomando el manto del Señor esta mujer había recibido sanidad. Entonces la fama del Señor había recorrido las regiones de aquel tiempo y habían llegado también a estas pequeñas comunidades de leprosos. Entonces 10 leprosos le salen al encuentro al Señor, 100 metros, y comienzan a declarar su petición. ¿Cuál era el grito de estos leprosos? Su texto lo dice. ¿Cómo le dicen? Ten misericordia. ¿Cómo lo dirías tú, Ariel, a 100 metros, en esa situación, leproso, feo, la nariz se te está cayendo, todo desechado, ya no te puedes juntar con Emma? O sea, a 100 metros, así, a 100 metros nomás. Tus hijos no se pueden acercar a ti, tú no te puedes acercar a tus hijos. ¿Y cómo lo harías? ¿Cómo gritarías? Y también, aparte de todo eso, claro, entonces, ¿cómo lo harías? ¿Cómo? Señor, ten misericordia de mí. Ok. Ahora, aumenten le salió más o menos nomás, pero cuando uno está en una situación tan difícil, cuando uno está pasando por algo tan profundo, cuando uno está pasando por la tormenta tan fuerte, cuando uno se siente tan seco como la arena del desierto,
Uno no grita como Ariel, señores. Uno grita con angustia de corazón. Uno grita porque en ese momento era la oportunidad para los leprosos. Los leprosos habían escuchado de la fama del Señor. Jesús aparece en la escena y estos leprosos dicen: no, señores, nosotros no vamos a perder esta oportunidad, sino que nos vamos a acercar al Señor lo más posible y le vamos a gritar: Jesús, ten misericordia de nosotros. Otras versiones lo dicen de esta manera: ten compasión de nosotros. O sea, mira nuestra miseria. En otras palabras, acércate y observa dónde estamos metidos. ¿Dónde está mi vida? ¿En qué situación está? Y dice la Escritura, y no es parte de mi sermón, pero algo importante, dice la Escritura: y Jesús los vio. ¿Por qué? Porque los leprosos, aparte de todo lo que yo les he contado, eran considerados en la Biblia como en la religión, en la cultura judía, eran considerados como hombres invisibles. Diga conmigo: invisibles. O sea, hay personas todavía invisibles. O sea, usted puede pasar frente a la sociedad y los leprosos de aquel tiempo estaban en un rincón a 100 metros y la gente no podía mirarlos. Eran casi invisibles. O sea, si usted está con enfermedad de lepra, yo puedo hacer todo, puedo mirar allá, puedo mirar acá, pero no mirarte porque aún mirar, es más, si yo toco a un leproso o toco algo de su ropa, me convierto en inmundo, me convierto en sucio para los judíos. Ahora, es interesante que el Señor no quita sus ojos de los leprosos, sino que el Señor los mira, los observa, porque el Señor es importante para el Señor observar, mirar el dolor de la gente. Para eso vino el Señor, para eso vino, a mirar la miseria de los hombres. Ahora, vamos a entrar al mensaje. Ahora, es interesante lo que dice la Escritura. El Señor le dice a estos leprosos, los leprosos le dicen: ten misericordia, Señor, de mí, de nosotros, porque son 10. Ten misericordia, ten compasión de nosotros. Entonces el Señor viene. A ver, lo hiciste tan bien, Ariel, que ven acá. Entonces Ariel es un leproso ahí con su manto medio café ahí, eso. Wow, mira qué actor. Pero arriba, hijo, arriba, porque no te van a ver. Entonces ahí está el leproso. Yo no sé si los leprosos eran también así como echados así, pero no sé, pero hay algunos que ya no podían caminar. Entonces los leprosos le dicen a Jesús va caminando y le dicen: Señor, ten misericordia de nosotros. Entonces el Señor, en vez de no mirarlos, el Señor los mira, los observa, ve en qué situación están, rompe los paradigmas de la religiosidad. El Señor rompe todos los paradigmas de los judíos para mirar a este leproso. Ahora, ¿qué es lo que necesitaban los leprosos? Sanidad. O sea, ¿cuál es el problema de un leproso? La enfermedad, las heridas, que se le está cayendo la oreja, que se le está pudriendo la piel, que ya sus órganos interiores, no te vayas, leproso. Entonces, se le está pudriendo, se le está cayendo, se está muriendo en vida. Se están muriendo en vida. Así hay algunos cristianos que se están muriendo en vida, por si acaso. Entonces se está muriendo en vida. Y de pronto, ese es el problema puntual de los leprosos. Y el Señor les dice: vayan y muéstrense a los pastores.
Vayan y muéstrense a los pastores. Nada más. Plop. Perdón. ¿Cómo es la historia? Los leprosos necesitaban sanidad, pero el Señor les da una instrucción. Wow. Yo puse para compartir con ustedes la fe de los leprosos. La fe de los leprosos. Su clamor es un clamor de misericordia. Otra versión dice su compasión, que mire con compasión. Todo celular que suene va a estar dedicado a las misiones, por si acaso. Ponga su celular en vibrador ahí. Ellos venían escuchando del Señor, cómo el Señor en otras oportunidades el Señor simplemente interviene con una palabra de sanidad. ¿Cuántos creen que el Señor es un Dios que sana? Dice la Escritura que por sus llagas nosotros fuimos curados. Yo fui a un congreso en donde yo me tocó predicar y yo prediqué como Dios me usa, como usted me conoce. Prediqué la palabra del Señor con pasión y con fuerza y me dieron 35 minutos, imagínate. El pastor José con 35 minutos está en el primer punto primero. Y el pastor, yo miraba de atrás así, el pastor me decía, sigue nomás, sigue dándole. Pero había un pastor, un amigo mío, que comenzó a ministrar sanidad. Y de pronto me llama para que yo ore por sanidad, por la gente. Y yo oré por sanidad. Yo decía, Señor, yo no siento que tengo el don de sanidad, sanar a los enfermos. Yo tengo un don para animar. Yo tengo un don para tomarte y para animarte, fortalecerte y darte las vitaminas y dejarte como un león aunque llega el lunes y te conviertes en un gato. Pero no importa. Yo tengo esa cosa. Yo siento en mi corazón que tengo una palabra de Dios para el pueblo del Señor. Siento en mi corazón eso. Entonces comencé a orar por los enfermos. Dije, bueno, pero esta cuestión no tiene que ver con dones, tiene que ver con obediencia. Tiene que ver con obediencia. Entonces dice tu palabra que pondrás la mano sobre los enfermos y esto sanará. Y eso voy a hacer, Señor. No es asunto mío, el asunto es de usted. Si usted sana, sana. Y si no sana, no sana, punto. Pero yo voy a poner las manos sobre los enfermos. Y puse las manos sobre los enfermos. Y una chica me decía, pastor, tengo un problema en la mandíbula. Entonces yo dije, bueno, yo pensé que me iba a decir un resfriado. Por último, un resfriado no se nota tanto. Entonces me hacía así y mordía y le sonaba toda la mandíbula, los huesos. Yo dije, Padre mío, aquí me metí en un problema. Entonces digo, ore, pastor, para que sea sanada. Y yo oraba y decía, ya, y ahora mueve la mandíbula. Y volvía a sonar más fuerte. Y yo decía, no, entonces no tengo ese don. Entonces comencé a orar y de repente digo, Señor. Y yo estaba pidiendo que Dios le sanara como misericordia. Y recordé y dije, y pondrá la mano sobre los enfermos con autoridad. En una versión dice, y los enfermos sanarán. Entonces yo comencé a decir, declaro esta mandíbula ponerse en orden en el nombre de Jesús. Y le volví a preguntar la tercera vez. Y le dije, ¿y ahora? Entonces me agarró las manos y me las puso aquí, en su mandíbula. Y ella hizo así. ¿Y saben qué? Ya no se movía. Y yo dije, a ver, espérate. A ver, muévela otra vez. Me decía, pastor, ya no se mueve. Wow. Y me pasó lo mismo que hace muchos años atrás. En vez de glorificar al Señor, me eché para atrás. Y me quería esconder. Porque frente al poder de Dios, frente a las cosas que son sobrenaturales, uno queda espantado, hermano. No es chiste la cuestión. Wow.
Ahora, el Señor le dice a estos leprosos, le dice, estos leprosos dicen, Señor, no estamos muriendo, di algo. Ellos estaban esperando quizás una palabra como no sé, levántate y anda, o quizás una palabra o un dedo como el actor Franco Sefirelli. ¿Cuántos han visto la película de Jesús? Y levanta su dedo mágico. Hoy yo vi esas películas todos los años de Semana Santa, vi la película de Jesús de Nazaret, por favor, y mostraban al Señor con su dedo mágico así, y con esa música, y parece que uno iba a recibir. Quizás los leprosos estaban esperando eso, pero el Señor les dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Ahora, ¿dónde se me fue acá? Mi leproso. Desde este día te llamarán leproso. Entonces, levántate y vayan donde están los sacerdotes. Quizás cojo, quizás medio manco, comenzó a caminar, y mientras iban caminando, ya pues si la cuestión no es chiste, venga. Mientras iban caminando, no sé cuántas horas era llegar ahora, de la provincia en donde estaban, habían varios kilómetros para Jerusalén, porque Jerusalén estaba el templo. Los sacerdotes estaban en el templo. Ahí estaban los pastores, ahí estaban los sacerdotes. Entonces los leprosos comenzaron a caminar. Quizás en este caminar dirían, conversaban, yo pensé que el Señor nos iba a tirar un manto, no sé, nos iba a tirar la chaqueta, y nosotros íbamos a recibir algo, no sé, algo espectacular, no sé, o por último, algunos quizás la Biblia no lo dice, pero quiero imaginarme esta escena. Algunos estarán diciendo, pero yo pensé que por último nos iba a mandar al río como Naamán. ¿Se acuerdan Naamán? Métete 7 veces y la séptima vez serás sano. Quizás, ¿por qué no nos mandó a lavarnos? ¿Por qué no nos mandó a meternos en el barro? ¿Por qué no hizo algo? Si el problema nuestro es que Dios nos sana y Él nos manda a ir a la iglesia, a ir al templo. Entonces iban caminando, iban quizás conversando. Mientras iban caminando, habían pasado algunas horas, algunos minutos, algún tiempo, y de repente Ariel comienza a mirarse la mano y ya no está enferma. Y comienzan a mirarse unos con otros y comienzan a verse que están sanos, que están completamente sanos. ¡Wow! Mi leproso merece un aplauso, yo creo. Ellos esperaban un milagro portentoso. Cuando uno está enfermo o cuando uno está pasando por una situación profunda de su vida, espera un milagro portentoso. Que Dios aparezca, que Dios intervenga, que su ángel del cielo descienda del cielo. ¿Cuántos hemos estado en momentos tan difíciles que uno espera que un ángel de Dios descienda del cielo, por favor, y me rescate, me dé agua, me aliente? Yo recuerdo hace muchos años atrás, hace unos par de años atrás, cuando recién habíamos llegado a Chile, una de mis hijas, Ailén, cayó gravemente enferma por una enfermedad que estaba llegando a sus órganos interiores. Y fue terrible, porque de la asistencia pública después nos mandaron a una clínica privada en Las Condes, y yo seguía a mi esposa en una ambulancia. Llegamos allá, nos empezaron a inyectar. Era una escarlatina quirúrgica terrible, porque era como la piel se le salía a Ailén así, y Ailén gritaba de una manera y las enfermeras tenían que limpiarla. Terrible. A los días después
los médicos nos dicen, cuando todo iba bien, cuando las enfermeras dicen, estamos bien, está saliendo, estuvo como 5 días internada con mangueras, con tubos y todo eso. De repente cuando íbamos todos, yo oraba y había un grupo, la iglesia entera de la Florida estaba orando por mi hija. Entonces de repente le toman unos exámenes y le dicen, tenemos un problema, quizás el virus se está yendo a través de la sangre, esperamos que no llegue a la sangre porque de ahí se va a los órganos más esenciales y puede dañar desde el riñón hasta los pulmones, hasta órganos vitales. Y nosotros quedamos otra vez así y parece que las cosas se iban derrumbando. Oye, Cuando uno está así, yo hice un sermón que usted lo puede buscar en internet. Si usted busca Pastor José López ahí en YouTube, usted puede encontrar ese sermón. Se llama Los silencios de Dios. Cuando uno clama a Dios y parece que Dios no está. Cuando uno clama y pelea con Dios y se agarra con Dios y parece que Dios no te contesta nada. A propósito, Dios no te contesta nada. Wow, esos son momentos en que uno espera un milagro portentoso. Estos hombres esperaban este milagro y lo que hace el Señor es darle una instrucción. Les da una palabra, no les da una palabra de sanidad, les da una palabra para accionar. Les dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Wow. Yo pensé que me iba a tocar, yo pensé que iba a poner su dedo mágico sobre nosotros para sanarnos. Nos ordenó algo. Muchos de los milagros que nosotros estamos esperando en nuestra vida no tienen que ver con una aparición o un toque milagroso de Dios sobre nuestras vidas. Los milagros que Dios quiere en nuestra vida tiene que ver con una acción nuestra hacia Dios. Mira lo que hace Jesús. Le dice, vayan donde los sacerdotes y muéstrense. Nada más. Cualquiera se hubiese desmotivado, pero los leprosos obedecieron. Y dice la Escritura que mayor que los sacrificios de alabanza es mejor la obediencia. A veces Dios quiere hacer cosas sobre nosotros y los milagros que estamos esperando tienen que ver con una instrucción de Dios sobre nuestras vidas. ¿Me entiende? Quiero explicarle un poquito más esto. Esto provoca la fe práctica. La fe no es algo que simplemente está en tu mente, sino que es algo que está en tu corazón y en tu mente, pero también se va a aplicar a nuestra vida. Dice la Escritura, busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. La economía de Dios funciona al revés del sistema de este mundo. O sea, Dios en la economía del reino de Dios funciona de esta manera. Mientras más doy, Dios más me da. Así funciona la economía del reino de Dios. Dice, tráeme, pruébame en esto, dice el Señor, y verás que soy un Dios que abrirá puertas y ventanas de los cielos hasta que sobreabunde sobre nuestras vidas. O sea, lo que nosotros esperamos, si usted está esperando una puerta laboral, si usted está esperando una puerta de bendición, debe entender primero que la prioridad es Dios. Ahora, si no se ha abierto, es que Dios tiene un plan. Y ahí yo no me meto. Ahí yo no me meto. Ahora, esta instrucción va a provocar fe. Va a provocar algo en estos leprosos. No fueron sanados inmediatamente.
sino que fueron sanados mientras iban caminando. Hay milagros que tienen que ver con la instrucción. Mira, el milagro de abrir el mar. El milagro de abrir el mar tuvo que ver con la instrucción de Dios. Di al pueblo que marche. Di al pueblo que marche. ¿Ok? ¿Cuántos esperan algún milagro de Dios? Quizás estás esperando una aparición del milagro de Dios, una intervención simplemente del milagro, pero estás olvidando la instrucción. Los milagros ocurren por la eterna soberanía de Dios, pero hay cosas que ocurren bajo un principio de obediencia y de consecuencia lógica. ¿Cómo soy bendecido yo? Cuando bendigo a otro. ¿Usted quiere ser bendecido? Bendiga a otro. ¿Usted quiere ser perdonado? Perdone a otro. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Uno espera una línea directa de Dios, pero a veces las líneas directas tienen que ver con lo que está a nuestro lado primero. Todavía no me están entendiendo. Voy más. ¿Cuántos saben? Y no era mi tema, pero se me vino para aclararlo. ¿Cuántos saben de todo lo que Dios te da, de todo lo que llega a tus manos, de fruto de tu trabajo? Dice el Señor: apártame para mí el diezmo. Ahora, ese principio de autoridad, de prosperidad, ese principio que tiene que ver con el sistema económico, tiene que ver con una ordenanza. O sea, ¿quieres que algo ocurra en tu vida? ¿Quieres que algo milagroso ocurra en tu vida? Entonces, sé obediente. O sea, muéstrate a los sacerdotes. Yo pensé que me ibas a bendecir. A veces la gente me dice: pastor, yo quiero que Dios me bendiga, que Dios corte la maldición sobre mi casa o sobre mí. Entonces uno le pregunta primero, espérate. A ver, vamos poniendo en orden. ¿Haces esto? No, pastor. ¿Apartas lo de Dios? No, pastor. ¿Eres fiel a Dios? ¿Fiel en venir al servicio, en estar en la casa del Señor, en estar con tus hermanos? Más o menos. Entonces, ¿qué quieres que haga? Si la puerta está cerrada. ¿Me entiendes? En otras palabras, he orado por gente que viene y me dice: pastor, bendígame porque está ocurriendo algo en mi casa y esto, lo otro. Entonces yo le digo: ok. Entonces viene a mí la gente y se pone frente a mí, y yo voy a poner mis manos sobre ellos y siento la reprensión del Espíritu Santo y me dice: aquí usted, Señor, usted no se mete. Uy, Señor. Y yo digo: pido misericordia, porque cuando Dios está trabajando con alguien, aunque llames al apóstol que sea, no va a sacarte nada, porque es un trato de Dios, hasta que entiendas. ¿Me entiendes? No me ha ido bien en mi vida,
Ah, ok. ¿Qué quieres que haga? ¿Que ore para que venga un orden de Dios así inmediato? No, Señor, es que tienes que leer la Biblia, tienes que ordenar tu vida para que las cosas salgan bien. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Uno a veces espera un milagro de Dios, pero los milagros de Dios tienen que ver con lo que yo voy a provocar también. Los milagros de Dios van a ocurrir. Dios va a poner su gracia. Dios va a intervenir con algo sobrenatural sobre nuestras vidas. Pero el camino a lo sobrenatural muchas veces tiene que ver con ordenar nuestras vidas en el Señor. Pastor, ore por mí porque estoy más o menos. Sí, el pastor va a orar, pero no eres fiel al Señor. Hay una pelea, Juan 3:16, yo la vi también. Y algunos fallan. ¿Fuiste a un bautizo anoche? Ya ahí. Pastor, no voy a ir porque estoy tan cansado. ¿Perdón? ¿Excuse me? No me digas después que ore por ti. No me digas después que haga algo por ti. Porque esta cuestión tiene que ver con fidelidad. Dios honra a los que lo honran. Wow. Señor, pastor, ayer fui a tal cosa, pero tengo sueño, pero estoy aquí. Oiga, eso es sembrar en el reino del Señor. Eso es invertir en el reino del Señor, porque el Dios que está en los cielos está mirando tu esfuerzo. Y a la vuelta de la vida gira, señores. Y a la vuelta de la vida, Dios va a bendecir no solamente tus generaciones, sino que va a bendecir tus hijos y a los hijos de tus hijos por la fidelidad que hoy tienes con Dios. Sé fiel al Señor y vas a proyectar a tus hijos y a tus nietos en la bendición de Dios que viene por delante. ¿Aló? ¿Estás esperando milagros? ¿Estás esperando que Dios te tire una cuerda? No, Señor. Dios te dio una pala para salir del hoyo. Dios te dio ganchos para salir del hoyo, que es el perdón, la misericordia y la obediencia al Señor. Escúchenme bien los muchachos y no tan muchachos, porque aquí caen todos les voy a decir. ¿Cuántos de los que están acá han probado esto? Sean fieles a Dios y Dios va a bendecirlos en todas las áreas de su vida. Porque es una cuestión de consecuencia, es una cuestión de siembra y cosecha. Si siembras porotos, no te van a salir lentejas, te van a salir porotos. Si usted siembra fidelidad a Dios, y esto es para los muchachos, para los adolescentes, para los jóvenes, para todos. Siembren fidelidad a Dios, muchachos. Siembren fidelidad a Dios. Que a veces no quiero oír. Siembra fidelidad. Dile a este cuerpo: ¿te quieres quedar en la camita? Cochina carne. ¿Te quieres quedar en la camita? No. Yo ordeno mi carne a levantarme en la mañana y a ser fiel a Dios. Aunque a veces no siento nada. Aunque a veces estoy como un extraño en medio de los hermanos, porque David también pasó por esos tiempos, muchachos. El rey David dice en sus salmos: porque soy como un extraño en medio de todos mis hermanos, porque parece que estoy en otra onda, pero el Dios de los cielos está viendo que has venido. El Dios de los cielos está viendo que invertiste dinero para llegar a la casa del Señor, invertiste tu tiempo, y el Dios de los cielos entonces, al ver esa reacción de fe, Dios entonces
entonces va a derramar bendición sobre tu vida y ánimo y fuerza sobre tu corazón. Dale un fuerte aplauso porque esa es una verdad absoluta también. Wow, tengo que terminar. Vamos a poner un reloj para el pastor José ahí. No, ese reloj no lo veo. Quien lo haya traído no lo veo ese reloj. Tiene que ser una más grande con número. Número 2. Número 2. Y aquí se puso bueno. Dígale al que está a su lado. Escucha porque ahora se va a poner bueno. Dile al que está a tu lado. Sé fiel a Dios. Fiel en todo. Wow. No está Ezequiel acá. Ezequiel el otro día, los domingos pasados, me trajo un ají de su huerta. Oye, nunca había visto un ají tan grande. Rico, picante como... Y me trajo de su huerta. Uno dice, pastor, no estará exagerando. No, es que hay un principio espiritual. Hay un principio espiritual. Trajo eso y cuando me lo entregó, yo dije, yo no puedo recibir esta cuestión sin derramar bendición. Y digo, y que tu huerta aún de más abundancia. Y yo espero que el próximo año llegue una canasta de ají. Escúchenme bien. Mi papá nos enseñó a nosotros a dar así al Señor. Tenía un parrón. Mi casa donde yo me crié, un parrón. Y mi papá nos llamaba a todos cuando los racimos estaban recién madurando. Y nosotros estábamos, ese es mío. Éramos 5 hermanos. Yo el mayor. Como yo era el mayor y era el pastor de mi hermano, porque también jugábamos a ser pastor. Desde chico yo quise ser pastor. Y cuando estábamos ahí, mi papá nos llamaba y decía, ahora vamos, mira, así unos racimos como estos, rico así. Y mi papá me decía, ahora vamos a apartar para el Señor. Y yo decía, que nos saque el mío, que nos saque el mío. Justo sacaba el más gordito y cortaba los mejores y los ponía en una bandeja así. Y decía, esto es para la casa del Señor. Y lo llevaba, y yo iba porque el pastor era como familia nuestra. Entonces llegábamos y el pastor lo recibía de mi papá. Se llamaba José también, igual que el hijo. Entonces lo tomaba y el pastor lo dejaba en la mesa y extendía sus manos. Era un pastor alto, grande, Alfredo Soto Pardo, grande, y extendía sus manos sobre nosotros y nos decían, sean benditos tus campos y tu parra aún de más abundancia. Declaro sobre ti la bendición de Dios. Y nosotros sentíamos esa bendición, nos íbamos, y esa bendición no solamente alcanzaba nuestros corazones, alcanzaba la tierra en donde nosotros estábamos, alcanzaba los arbustos, alcanzaba la parra, y al próximo año teníamos que ponerle palos al parrón. El día que dejamos de dar las uvas de ese parrón al Señor, esas uvas se envejecieron y nunca más dieron abundancia. Wow. El milagro que esperas tiene que ver con caminar en obediencia para recibir el milagro que estás esperando. El milagro de las finanzas no va a venir hasta que pongas orden a tus prioridades. Pastor, no me alcanza el dinero. Sí, porque estás gastando la plata en puras leceras. Me gustaría un día que haga un economista, ahí un ingeniero, mi amigo Rosti, que pueda decirnos
cómo practicar el orden. Wow, tengo que avanzar. Número 2. Está bueno esto. Hoy llegué enseñador. Número 2. Las emociones. Mira el título que le puse a este punto. Es para escribirlo en Facebook. La emoción de un milagro nos hace perder de vista al Señor. Mira, ¿cuántos leprosos eran? 10 leprosos. 10 leprosos iban caminando juntos. De pronto obedecieron. No recibieron un toque puntual del Señor, sino que el Señor les dio una instrucción que provocó el milagro. Porque si ellos no van, el milagro no se realiza. Porque el Señor dio una orden. Dijo, vayan y preséntense. Ellos obedecieron. Bajo esa obediencia fue producido un milagro. O sea, la obediencia provoca milagros. Diga conmigo, la obediencia provoca milagros. Dígale que está a su lado, comienza a ordenar tu vida. Aquí le llegó palo a varios. Ahora, escúcheme bien. Los leprosos iban. A ver, ahora necesito a Ariel, necesito a Ben y a ver, tú pues también. Un leproso más, este grande. Entonces, iban caminando y de pronto comenzó a ocurrir el milagro, ¿cierto? A mirarse las manos. ¡Wow! Estamos sanados. 9 de ellos, vamos a significar que estos 2 son los 9. 9 de ellos, aquí a este momento están felices. Oiga, ¿quién ha estado enfermo y Dios lo ha sanado así? ¿Quién ha estado con problemas y Dios te ha sanado así en un milagro? Oiga, es para matar el mejor cordero, es para hacer una fiesta, es para invitar a los amigos. Cuando uno sale de la prueba, ¡wow! Salí de marzo. Se pasó marzo. Entonces, ellos tan contentos que fueron a sus familias, menos uno, fueron a sus familias y contaron sus milagros y todos, y volvieron a sus casas. Vayan a su casa donde están sus esposas y le cuentan que Dios hizo un milagro, todo. Pero menos uno que iba caminando, uno reaccionó y dijo, no, tengo que volver al Señor y glorificar el nombre del Señor. Entonces fue a bendecir el nombre del Señor. Muchas gracias. Ahora, cuando Dios hace un milagro, es muy fácil enamorarse de la emoción. Oiga, es natural. Cuando mi hija la dieron de alta y cuando la enfermera dice, oiga, su hija está sana, mañana se la van a llevar a casa. Todo el sufrimiento cuando las enfermeras tenían que limpiarla, mi esposa estaba ahí. Ay, bendita mi esposa, con la fuerza que Dios le da a la mujer para soportar tanto. Los hombres no, Oiga, nosotros vemos llorar a nuestros hijos y parece que queremos huir, porque si yo hubiese estado ahí, yo le pego a la enfermera, ¿qué? Suelta a mi hija, pero yo sabía que era bueno lo que le estaban haciendo, y mi hija gritaba, y yo bajaba de los pisos para abajo y podía escuchar a mi hija llorar, gritos, y yo decía, en mi corazón se desesperaba como un león. Cuando uno pasa por ese valle, cuando uno pasa el valle de sombra y de muerte, al otro lado hay fiesta. Cuando salió mi hija del hospital, hicimos fiesta, le pusimos para recibirla globos y todo, y llegamos todos. Pero en ese momento es cuando uno tiene que volver al Señor y decirle, fuiste tú el que hiciste este milagro, bendito seas.
te glorifico, te exalto. Pero a veces ocurre que la emoción del milagro no nos deja ver al Señor que hizo el milagro. ¿Me entienden? Cada uno de estos leprosos volvió a sus casas, volvió a sus familias, volvió a sus amigos, fue a presentarse. ¿Por qué fueron a presentarse al sacerdote? ¿Se acuerdan? Los sacerdotes son aquellos que determinan si alguien es leproso o no. El sacerdote tenían que examinarlos y verificar si realmente habían sido sanados, y realmente fueron sanados. Entonces el Señor dice: no fueron 10 los que yo sané. No fueron 10 los que yo sané. ¿Y por qué este uno ha vuelto? Y aún no es judío, es extranjero, es samaritano. ¿No hubo nadie que diera la gloria a Dios? ¿Lograste tus objetivos profesionales? ¿Lograste tus objetivos familiares, sueños? Pero te olvidaste de volver al Señor. Te olvidaste de darte la vuelta y decir: todo lo que he hecho y todo lo que he alcanzado ha sido porque tú lo has provocado. Si Dios abrió una puerta laboral, ¿me va a consumir o voy a volver al Señor? Y le voy a decir: no fueron mis fuerzas, porque mis fuerzas se acabaron hace rato. ¿O no es así, Riesgo? Cuando mis fuerzas se caen, entonces debo confiar en las fuerzas de Dios. Se me acabó el sermón. Wow. Estos leprosos. Ahora sí, Damaris, si me ayudas. Estos leprosos se integraron a la sociedad, se integraron a sus familias. ¿Quién no mata el mejor cordero cuando hay fiesta? ¿Quién no hace fiesta cuando uno sale de la tormenta, señores? Hoy me gradué, hagamos fiesta. Sí, pero antes de la fiesta tienes que volver al Señor y decirle: fuiste tú que me ayudó. ¿Me entiende lo que estoy diciendo en esta mañana? Porque el olor al asado, el olor a la fiesta, van a dejar al Señor en segundo grado. Fue el Señor quien estuvo ahí. Pero ahí es donde está el peligro. Yo puse aquí: ahí es donde está el peligro de no volver a Jesús, el Señor, el gestor del milagro. Unos reaccionan, uno solo reaccionó y volvió. Los otros simplemente esperaron para otra oportunidad el alabar y el bendecir al Señor. Lo otro puede venir después. Mira, el baile después, la fiesta después, el gozo después. Después bailamos vals y todos comemos juntos. Pero primero hay que volver al Señor y decirle: si algo se gestó, fuiste tú con tu poder y con tu gracia. Este samaritano volvió y se postró, dice la Escritura, rostro en tierra, y alabó el nombre de Dios. Y el Señor dijo: no fueron 10 los que tenían que haber venido y honrado mi nombre.
solamente este samaritano. O sea, hay gente que recibe milagros y que no es capaz de reconocer que Dios fue el que realizó este milagro. Puede ser que la fiesta de haber tenido el milagro sea tan fuerte. Prefiero entonces no recibir milagros. Si el milagro me va a hacer olvidar de Dios, entonces no lo quiero. Porque mis ojos tienen que estar puestos en el Señor. Lo otro después puede volver, puede venir. Pero lo primero en nuestra vida siempre va a ser el Señor. Amén. Oramos. Padre, gracias por esta hermosa enseñanza de hoy. Gracias por la instrucción que nos das. Gracias por abrir nuestros corazones y examinar nuestra vida. Señor, el milagro que estoy esperando no tiene que ver con una aparición puntual tuya o que tú des una palabra de milagro sobre mí. Señor, este milagro tiene que ver con ordenar mi vida y tomar las decisiones que debo de tomar. Señor, simplemente me estás diciendo: levántate y camina. Sé obediente a lo que yo voy a hacer. Y cuando se realice este milagro, Señor, declaro que este milagro no me va a consumir mi mente, sino que este milagro me va a hacer declarar tu gran amor y tu gran hermosura sobre mi vida. Señor, gracias. Gracias, mil gracias por tu amor. Reconozco, Señor, que a veces mis caminos no han sido perfectos. Señor, y como un leproso, clamo a ti misericordia. Clamo a ti compasión. Clamo a ti, Señor, con una voz tan fuerte en mi corazón, para que tú intervengas. No son las cosas que Él tiene que hacer, son las cosas que tú tienes que hacer. Padre, examina nuestro corazón en este día para estar en tu presencia, Dios. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios. Quiero que por un momento se ponga de pie. Por un momento, ponte de pie por un momento. ¿Cuántos de los que están acá, sinceramente, declaran que quizás has esperado un milagro puntual, pero este milagro tiene que ver con tu vida? El milagro no se va a realizar hasta que salgas y te muestres a los sacerdotes, o sea, acción. Lo que estás esperando en tu vida tiene que ver con la acción que vas a hacer. Cuando obedezcas al Señor su palabra, entonces los milagros van a ocurrir. Comienza a ser fiel al Señor, fiel en congregarte, fiel en los bienes, fiel en su economía, fiel en todo lo que tenga que ver con Dios. Entonces Dios derramará bendición hasta que sobreabunde y serás bendito en la tierra. Tus hijos y las generaciones que vengan adelante serán benditos, porque hoy lo que siembres van a tener cosechas en el futuro. ¿Cuántos de los que estamos acá le podemos decir al Señor simplemente que tenemos que ordenar nuestras vidas? ¿Sí?
Quiero orar por estas manos. Levanta tus manos por un segundo. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Y suelta una palabra sobre nosotros. Vayan y caminen. Señor, lo que estás esperando tiene que ver con una acción que tienes que hacer. La puerta está cerrada y has hecho todo lo que es correcto, dice el Señor. Pero hay algo que está provocando el estanque de algo. Y ese estanque y esa parada de la bendición tiene que ver con un acto espiritual. Y el Señor te dice hoy que debes hacerlo. Espíritu Santo de Dios, bendícenos. Bendícenos, bendícenos. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo. Volveré a ti para declararte, Señor, mi amor, para declararte que tú eres el Dios del milagro. Sobrenatural, eres Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural, sobrenatural, habitas la eternidad, eres el